No se puede negar una cosa de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Evidentemente, la derecha adolece hoy de un líder que tuviera, por así decirlo, en términos bastante urbanos, la labia que tenía, el discurso, la capacidad discursiva que tenía Carlos Andrés Pérez, porque después de semejante crimen, venirse a tirar un discurso de eso, y lo peor es que algún sector del país todavía, bueno, lo despidieron hace no mucho, hicieron un acto para recordar a Carlos Andrés Pérez como un mártir de la democracia. Yo creo que uno escucha a lo que fue el último candidato presidencial de la derecha y dice, bueno, realmente hay una diferencia, pero del cielo a la tierra en cuanto al discurso. Pero menos mal que está Román aquí, porque fíjate que se ha querido vender la matriz de opinión, bueno, de que el gobierno venezolano aplicó un paquetazo. Entonces, ahí vemos lo que fue un paquetazo realmente, y entonces, como el mayor cinismo te dice, no, pero es que es igual. Yo quisiera que tú me expliques la diferencia, o sea, cuáles son las características de un paquete, de lo que uno llama un paquete económico de esos que receta el Fondo Monetario Internacional y los organismos financieros multilaterales. Bueno, lo que se llama un paquetazo es un programa de ajuste estructural, es un conjunto de medidas enmarcada en la ideología neoliberal. La devaluación o el ajuste cambiario puede ser una de las medidas de un plan de ajuste estructural, pero tampoco es necesario. Lo vimos que, por ejemplo, en Argentina sí hubo una devaluación en el paquetazo que sufrieron los argentinos, pero en este mismo momento, en Grecia, en España, en Portugal, en Irlanda, pueblos que están ya sometidos a un paquetazo proveniente de la Unión Europea, no hay ajuste cambiario, no hay devaluación. Bueno, la moneda es el euro y ellos no tienen control sobre esta moneda. El paquetazo es un conjunto de medidas, como le estaba diciendo, que tiende a atomizar, a destruir el Estado Nacional. Tiene un plan de despidos masivos en la función pública, tiene un plan de privatización, un plan de desmantelar todos los servicios públicos, pensiones, salud, educación, etcétera, ¿no? Acabar con los controles de cambios, acabar con la regulación de precio. Privatización, disculpa, privatización es que agarran las empresas públicas y se transfieren o se venden a capital privado. Sí, exactamente. Okay, o sea, perfecto. se vende los activos de las empresas públicas a, bueno, un dueño único, ¿no? Un capitalista. También se suprime las subvenciones que puede hacer el Estado, como en alimentación o en transporte. ¿Qué está haciendo el gobierno bolivariano concretamente? En este caso de subvención está Mercal, está Pedeval. Hay un control de cambio, hay un control, una regulación de precios para proteger al consumidor. Hay una campaña de nacionalización y funcionan muy bien las empresas que ya han sido nacionalizadas. CanTV es un ejemplo de ellos. Los dividendos de la CanTV pública pasan a financiar programas sociales. Igual que Que la había banca sido pública. privatizada precisamente en los años 90. Exactamente, proveniente de esta política de plan de ajuste estructural. Entonces es muy cínico por parte de la oposición venezolana de decir que el gobierno está hablando de un paquetazo rojo o un paquetazo cubano, además del racismo que lleva este último término, porque en realidad no lo es. La realidad muestra que, al contrario, el gobierno bolivariano, a lo largo de estos 14 años, ha hecho una política contraria a las políticas neoliberales dictadas por el FMI o el Banco Mundial. Uno se pregunta, ¿no? Uno tiene una visión, pero bueno, si todas estas medidas que fueron realizadas por gobiernos de la Cuarta República y, como tú bien refieres, están siendo aplicadas actualmente en distintas naciones de Europa, son tan negativas, traen como consecuencia movimientos y levantamientos populares, como lo vimos el 27 de febrero del 89, como hoy lo vemos en las calles de España, en las calles de Italia, de Francia. ¿Por qué se toman? ¿A qué obedece que los gobiernos incurran en este tipo de acciones económicas? En este caso, pretenden salvar un sistema y salvar los bancos. Nada está hecho para el rescate de los pueblos. Son dos sistemas completamente opuestos, antagónicos. Uno supedita el poder político a los intereses económicos, el capitalista, ¿no? Y la visión socialista pone el ser humano como centro de las preocupaciones. Ahí, bueno, un político tiene el derecho de escoger a quién va a salvar, a los bancos o a los ciudadanos de su país, de su nación, de su república. Es muy interesante
ver que los cínicos de la oposición que dicen que el gobierno está aplicando un paquetazo, tienen un programa. Y yo invito a todos los venezolanos, todas las venezolanas y toda la gente que nos está viendo, voy a hacer un poco de publicidad para la Mesa de Unidad Democrática en VTV, yo invito a toda la gente a que vayan en la página web de la Mesa de Unidad, www.unidadvenezuela.org, para consultar el programa de la Mesa de Unidad, programa que, hay que repetirlo, firmaron todos los líderes de la derecha venezolana. Y aquí, en este programa, están plasmados todas las medidas precisamente de un plan de ajuste estructural. Es decir, acabar con la ley de cambio, acabar con la regulación de precio, disminuir drásticamente el gasto social y el gasto corriente público, un plan de privatización a través de un plan de descentralización, una voluntad de atomizar el Estado Nacional y terminar con los subsidios en alimentación. Todo eso son un conjunto de medidas que usted puede leer, porque no estoy inventando nada, en la página web de la Mesa de Unidad. Que fueron exactamente esas medidas que tomó Carlos Andrés Pérez. Así es. Son muy parecidas. Sí. Pocos días antes del 27 de febrero y que generaron la protesta popular, y que ante la protesta popular lo que vino fue lo que por lo general hacen también los gobiernos al servicio de gran capital, que es reprimir al pueblo. Pero no solo eso, sino que además de que se hizo una represión, esa no implicó que echaran para atrás ninguna de las medidas, todo lo contrario, Carlos Andrés Pérez profundizó en ese paquete de medidas estructurales que le dio continuidad Caldera en su segundo gobierno. Hay que dejar claro que no fue que las medidas las aplicó solo Carlos Andrés Pérez. El paquete neoliberal se profundizó con el gobierno de Caldera, el Caldera II. Y su agenda Venezuela. Y su agenda Venezuela, la cual, por cierto, fue ejecutada por un exguerrillero, Teodoro Pecó. Y dirigente hoy de la oposición venezolana, Teodoro Pecó. Vamos a mostrar la página del diario Ciudad Caracas, de circulación en la capital. La página del día de hoy evidentemente hace referencia al impacto que tuvo en nuestro país el 27 de febrero del 89 y de algún modo qué fue lo que se intentó aplicar para el país. Ya ustedes la van a apreciar. Allá hay algunos, allí la tenemos allá al aire. Observan ustedes la imagen de Carlos Andrés Pérez. Paquetazo. Ahí está una figura del monopolio, políticas sociales. Ahí está dibujada. A un lado podemos también observar la imagen de Carlos Andrés al lado de George Bush, padre, ¿no? Esa es la portada del día de hoy. Lo recibió aquí en los años 90 cuando vino de Correcto. visita. Eso es importante lo que comenta Esther, porque alguien podría pensar, bueno, se aplicó un paquete económico, hubo un levantamiento popular de trascendencia internacional, las miradas del mundo se centraron en Venezuela por lo que sucedió, y alguien podría pensar, bueno, posterior a eso, lo más lógico es que se frenen las medidas, ¿no? Se avanzó, se profundizó. Romain, un poco para recordar lo que vino posterior al 89, que ya más o menos lo mencionaba Esther. Yo creo que para hacer una pequeña paréntesis o viajar un poco en otra parte de la tierra donde se aplicó este tipo de medida, cuando hubo la tormenta Katrina en la Nueva Orleans, la ciudad fue devastada, y aquí Milton Friedman, uno de los padres fundador de esta teoría neoliberal, dijo: esta tormenta y este desastre es una muy buena oportunidad para seguir privatizando los servicios públicos. Claro, como ya la gente no podía protestar porque estaban en la calle, y ellos querían aprovecharse de eso para privatizar los servicios de educación y salud que todavía tenía público la Nueva Orleans. Ahí está un poco plasmado la mentalidad de esta gente, porque la rebelión popular es casi inherente de la aplicación de estos paquetazos. No es casual que en Venezuela estas medidas dieron como consecuencia el Caracazo y la masacre de 2.000 ciudadanos de la República. También en otros países hubo las mismas revueltas contra este tipo de medidas que son muy impopulares. Sí. Y creo que es muy importante resaltar que estas medidas no pueden hacerse en democracia. Fueron implementadas primeramente en el Chile de Pinochet, en la Indonesia de Suharto, en dictaduras militares, o cuando están en democracias, entre comillas, tienen que recurrir a medidas autoritarias, como fue el caso
Inglaterra, de la Inglaterra de Thatcher Con o el de capitalismo la, popular de que la invocó Rusia aquí de María Boris Corina Yeltsin. Machado, que lo Ujú. hizo tanto Pinochet como Margaret Thatcher. Para que lo sepan, y Así por es. cierto, Milton Friedman también, que nombraste allí, es el premio que le dieron a, por cierto, dirigente liberal venezolano de derecha, asociado a María Corina Machado, John Goycochea, cuando le dieron aquel premio de yo no sé cuántos mil dólares, 500 mil dólares. Sí, pues, sabiendo que Milton Friedman es el responsable de muchos muertos de hambre por el mundo por consecuencia de la aplicación. Recibir un premio con nombre de esto es como recibir un premio Hitler. Así es.